Hola chicos, chiques, chicas. Vamos a proponer otro conjunto de problemas, de cuestiones que nos interesarían desde el punto de vista ético y que le darían continuidad a ese otro vídeo en el que pasábamos de la ontología aristotélica a una relevancia práctica, ¿no? Que llevábamos esa capacidad de su ontología para advertir la diversidad sin por ello renunciar a una identificación, a una posibilidad de clasificar y de seguir sintiéndonos pertenecientes bajo una identidad, etiqueta o como lo queramos decir, a un colectivo con el que compartiéramos pues intereses y con el que quisiéramos seguir definiéndonos, ¿verdad? Conjuntamente o comunitariamente. Vamos a ver cómo en Aristóteles la diversidad revierte en la igualdad, cómo esas diferentes formas de aspirar a la felicidad, cómo esos diferentes tipos de bienes procuran una igual felicidad o un acceso igualitario a la búsqueda de nuestra felicidad, siendo ellos respetables y siendo por tanto diferentes estilos de vida comprensibles, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a ver también por qué Aristóteles consideraba que esclavos, animales o niños quedaban fuera del ejercicio de la razón, fuera de esa capacidad para recrearse y para convertir la afición en felicidad, fuera de esa posibilidad de regocijarse, de encontrar el bien último, ese bien que no es útil, que no es un peldaño para otra cosa, en el ejercicio, pues eso, del nous poietikos, de la creatividad, de la actividad intelectual y de la contemplación. Vamos a ver cómo en Aristóteles la diversidad revierte en la igualdad, cómo esas diferentes formas de aspirar a la felicidad, cómo esos diferentes tipos de bienes procuran una igual felicidad o un acceso igualitario a la búsqueda de nuestra felicidad, siendo ellos respetables y siendo por tanto diferentes estilos de vida comprensibles, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a ver también por qué Aristóteles consideraba que esclavos, animales o niños quedaban fuera del ejercicio de la razón, fuera de esa capacidad para recrearse y para convertir la afición en felicidad, fuera de esa posibilidad de regocijarse, de encontrar el bien último, ese bien que no es útil, que no es un peldaño para otra cosa, en el ejercicio, pues eso, del nous poietikos, de la creatividad, de la actividad intelectual y de la contemplación. Vamos a ver cómo en Aristóteles la diversidad revierte en la igualdad, cómo esas diferentes formas de aspirar a la felicidad, cómo esos diferentes tipos de bienes procuran una igual felicidad o un acceso igualitario a la búsqueda de nuestra felicidad, siendo ellos respetables y siendo por tanto diferentes estilos de vida comprensibles, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a ver también por qué Aristóteles consideraba que esclavos, animales o niños quedaban fuera del ejercicio de la razón, fuera de esa capacidad para recrearse y para convertir la afición en felicidad, fuera de esa posibilidad de regocijarse, de encontrar el bien último, ese bien que no es útil, que no es un peldaño para otra cosa, en el ejercicio, pues eso, del nous poietikos, de la creatividad, de la actividad intelectual y de la contemplación. Vamos a ver cómo en Aristóteles la diversidad revierte en la igualdad,
cómo esas diferentes formas de aspirar a la felicidad, cómo esos diferentes tipos de bienes procuran una igual felicidad o un acceso igualitario a la búsqueda de nuestra felicidad, siendo ellos respetables y siendo por tanto diferentes estilos de vida comprensibles, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a ver también por qué Aristóteles consideraba que esclavos, animales o niños quedaban fuera del ejercicio de la razón, fuera de esa capacidad para recrearse y para convertir la afición en felicidad, fuera de esa posibilidad de regocijarse, de encontrar el bien último, ese bien que no es útil, que no es un peldaño para otra cosa, en el ejercicio, pues eso, del nous poieticos, de la creatividad, de la actividad intelectual y de la contemplación. Pero esa diversidad propia del bien constituye al mismo tiempo igualdad. Pues como se explica en el perspectivismo amerindio, que a mí me encanta, me parece un relativismo contado bonito, un relativismo de una belleza, una belleza tal como que mejora, pues bueno, las mejores ideas y los mejores enfoques del estructuralismo y también del postestructuralismo, pues bueno, los define de una forma como de un relativismo más claro, más aceptable, creo, para todo el mundo, en el que, por ejemplo, para la cuestión que estamos tratando y problematizando con Aristóteles, que es la diversidad y que es además y sobre todo la diversidad del bien, que luego puede servir como, por analogía, a cualquier otra cosa, ¿no? El bien puede servir a cualquier otra cosa, puesto que el bien es el bien de cada cosa y así la definición y acabamiento de cada cosa. ¿No es más bien el bien de las aguas del balneario, por ejemplo, para el esparcimiento, pues, de los grandes señores, vamos a poner, bueno, o de cualquiera de nosotros que le apetezca ir pues a tomar aguas termales, que el bien de los aceites del salón de belleza, a la que podemos ir también, salón al que podemos ir, pues entre otras cosas, a endulzarnos, a relajarnos, a dedicar un poco de tiempo a nuestro aspecto, pero con ello también a nuestras relaciones, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Un bien o el otro, pero también el bien del lodo para el recreo y para el autocuidado, igual que el salón de belleza para nosotros, del cerdo, tampoco es un bien más bajo o más elevado, es un bien en relación a él. En esto estamos muy próximos también a Darwin, en el sentido de que no hay un progreso o una progresión de las especies, sino que lo que hay es una adaptación de cada individuo y también de cada especie, ¿por qué no?, a las circunstancias geográficas, geológicas, climatológicas en las que se encuentra. Entonces, las aguas termales del balneario son el bien para unos, igual que para otros son los aceites del salón de belleza, y para otros, como los cerdos, decíamos, el lodo, el barro, ese barro con el que cuidan su piel y de esa manera la pueden exponer al sol y la pueden proteger, ¿no? Es un poco como también como nuestros barros de henna, por ejemplo, en el cabello, o nuestros protectores solares en crema, ¿no? Es como ese bien que buscamos para nuestro cuerpo, para nuestro relax, ese bálsamo, digamos. Por eso estoy poniendo estos ejemplos que sirven igual al cuerpo, pero también a la serenidad de espíritu. No son unos mejores que otros, ni mejor tampoco es el yoga al budismo o al hinduismo que el rosario para la católica o que el derviche para aquel que en el baile con ese giro busca su trance. Es decir, me refiero al perspectivismo amerindio porque aclara algo que el estructuralismo ya proponía, ¿no? Y es que en lugar de ser las cosas las mismas y verlas, sin embargo, nosotros diferentes, cada uno de nosotros, desde nuestro deseo enfoque particular, pues dicho de otra manera, y creo que mejor, en el perspectivismo amerindio se explica que
¿Qué pasa? Que sucede un poco como lo contrario, ¿no? Las cosas son diferentes, pero para nosotros son las mismas desde un punto de vista. Es decir, todos tenemos algo que nos sana, algo que nos serena, algo que nos emociona, algo que nos eleva, algo que nos entretiene. Y cada uno lo encontramos quizá en un elemento o en una sustancia o en una circunstancia diferente. Pero toda esa diversidad consigue igualmente un bien que es igual en ese sentido en cuanto que bien para nosotros. De ahí que también encontremos en este camino, encontremos una mayor tolerancia, ¿verdad? Y una mayor comprensión de cómo cada uno, no solo cada especie, sino también cada persona, cada individuo, pues busca en lo que puede y en los recursos que tiene a la mano su felicidad. La única clasificación apropiada cuando se trata del bien, y siguiendo Aristóteles, es la que distingue aquel bien que se busca por sí mismo de aquel bien que se busca por utilidad. Esto sí que es importante, porque aquí sí que hay una dicotomía plausible y que nos sirve para comprender sin eliminar esa tolerancia. No es que me guste demasiado la palabra tolerancia, yo creo que ese respeto, ¿no? o esa comprensión de cómo los demás buscan refugio para lo mismo que nosotros en diferentes cosas. Sin embargo, sí cabe estas cosas y estos bienes y estos refugios y estos placeres, distinguirlos según nos valgan a cada uno de nosotros por sí mismos o según los persigamos, como decíamos en el vídeo anterior, como peldaño para conseguir otra cosa. Y aquí entonces encontramos el logos de la buena vida, que es la felicidad, el arjé de la moral, yo diría en Aristóteles. El arjé de la moral, el primer principio de la moral es la felicidad. Y como veremos al final de esta charla, de esta puesta, la felicidad tiene que ser aquello que nos aporta serenidad y por eso la define Aristóteles como bella y suave. Y a mí me encanta lo de suave, me encanta la suavidad porque creo que ahí podemos encontrar la clave, ¿no? La felicidad, esa palabra tan controvertida, ¿no? o como tan difícil de asir, tan difícil de ubicar, incluso aunque queramos buscar eso que para nosotros supondría la felicidad, ¿no? Pero a veces la confundimos con la exaltación, con la manía, incluso con el comportamiento maníaco, con la compulsión, con un ánimo exacerbado, ¿no? Mientras que la felicidad debería aportar una templanza al ánimo, un cierto sosiego. Incluso ese ánimo que nos permite ser valientes, pero un cierto sosiego en él. Claro, si ese ánimo se descontrola, no solo nos permite ser valientes, sino que nos pone en esa posición que yo digo maníaca, ¿no? En esa posición que ahora llamamos eufórica, aunque eufórica antes significara una cosa más dulce que ahora, pero que se aparta de la suavidad, que es como un tanto disarmónica, disonante, que, como decía Spinoza, que alegra unas partes de nuestro cuerpo a costa de deteriorar otras, por ejemplo. Que nos anima y nos impulsa, pero a cambio del insomnio, de la vigilia permanente, del estrés al final. Entonces tenemos que, a partir de aquí, poder disociar y entrever qué es aquello que se nos presenta como fin último para una vida feliz, porque la felicidad está relacionada con el fin último, ¿verdad? Con eso que no buscamos en pos de otra cosa. No es eso que nos pone en una carrera o que estamos en medio de una carrera de obstáculos y que decimos, bueno, pasé este examen y lo pasé bien o con cierto éxito, bueno, qué alivio, ¿no? Y ahí a veces confundimos, pensamos que es felicidad, eso que no es más que alivio. Pero la felicidad es ese lugar en el que ya nos encontramos bien y no necesitamos de otra cosa. Ya no hay carrera y por tanto tiene ese aspecto suave y lo sentimos como una suavidad. Aún así, todavía queda no definido. Entonces, vamos a definirlo después, vamos a intentar aproximarnos, ¿no? De momento, digamos que más importante para Aristóteles que rebatir el carácter moral de la idea de bien platónica, de la idea de bien incluso tomada en el sentido moral, ¿eh? Ya sabemos que Aristóteles salva esa parte ontológica, yo diría incluso esa parte que tiene la idea de bien de nombrar al ser y a la verdad. Sin embargo, se apartaría Aristóteles de ese bien en el sentido político-moral, de ese bien que es ideal, ¿no? Y que es abstracto.
Y entre otras cosas, que ya se le señalamos en el vídeo anterior y no voy a repetir, pues a Aristóteles le parece muy importante señalar, decía, pues cuán irrelevante sería para la moral, sobre todo para la moral, un principio que no pudiera poseerse o alcanzarse o hacerse. Quizá podemos plantear un bien para el conocimiento inalcanzable, pero que funcionara como ideal regulativo, que funcionara como motor, aunque luego no pudiéramos como tocar, ¿no? o adentrarnos del todo en la verdad última, pero que de alguna manera buscándola, pues el camino fuera suficientemente fructífero. Sin embargo, en la moral, que requiere como una urgencia, y en esto también se parece a Descartes, a la moral provisional de Descartes, la moral requiere una urgencia, requiere poder decidir con cierta deliberación, pero también al ritmo de la vida. No podemos moralmente paralizarnos, porque entonces estaríamos desmoralizados, ¿no? La moral me parece muy importante verla también en este sentido de impulso, de no estar desmoralizados, de no estar desmoralizados en el sentido de paralizados, en el sentido de confusos por tal cantidad de variables, por tal cantidad de cosas que pensar, por tal cantidad de opciones que no pudiéramos finalmente pues cruzar un paso de cebra porque estuviéramos pendientes de si fiarnos o no de los conductores, de si fiarnos o no del semáforo, de si fiarnos o no de tal o cual cosa, ¿no? Y de querer en exceso controlarlo todo. La moral implica deliberación, pero implica también asumir un cierto grado de descontrol o de no control de todas las variables, de todas las circunstancias que ciñen, que limitan y que también le dan sentido a nuestra acción. Y al final, ¿qué es la felicidad? Pues sabemos que es un bien que se quiere por sí mismo. Esto ya lo hemos alcanzado, ¿no? Esta idea, aunque no hayamos concretado más. Sabemos que ese fin guarda muy íntima relación con el telos mismo del hombre. No ya que perfila al hombre y que por tanto es su esencia y entonces el hombre tuviera que ser fiel a su esencia y solo a costa de eso ser feliz, sino que perfila su goce pleno o su máximo goce. Esto no quiere decir goce de totalidad, ¿eh? Podemos albergar una idea de goce que implique uno todo. Pero es como que en esa felicidad, como decíamos el otro día, encontramos el genuino deseo, no el deseo que nos marcan las instituciones o que nos marca la familia o la pareja o los novios o las novias o el gobierno o la sociedad, como para sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque hemos alcanzado tales o cuales metas, ¿no? Sino el goce en sí mismo, ese que no se agota cuando lo conseguimos, ese que no se agota en su consecución, sino que justamente nos permite quedarnos en una zona de confort. Un poco contradiciendo estas ideologías o estos pensamientos que tienen mucho éxito ahora y que hacen una llamada a salir, a salir de la zona de confort. Pues bueno, creo que por otro lado la felicidad se siente más bien por bella, pero y sobre todo por suave, como una zona de confort que hemos conquistado de algún modo y para la cual nos hemos tenido que conocer mucho, hemos tenido que viajar por una introspección, por un autoconocimiento. Yo creo que esto también está en Aristóteles, pero al mismo tiempo por un autoconocimiento nuestro en el contexto de nuestras circunstancias, de nuestro estado y de lo que tenemos o no a la mano, de esos recursos con los que podemos contar más que con los que no pudiéramos contar y entonces tuviéramos nada más que imaginar como una utopía. Este deseo genuino, decía el otro día, no es la escalera del otro y por tanto no se mide, ni somete, ni domina al otro. Tampoco es la omnipresente eternidad del animal, del niño o del esclavo. Voy a dejar aquí puesto como un asterisco para explicarlo posteriormente, ¿no? Esto del animal, del niño, del esclavo, de la mujer, ¿no? Que en Aristóteles quedan como fuera de las posibilidades del alma racional, ¿no? Que quedaran todos ellos pues en el barco nada más y nada menos que del alma sensitiva, ¿no? Propia de los animales. Esto lo dejamos para una posterior explicación. El animal, el niño, el esclavo, sin necesidad de hablar de su alma o de su forma de ser desde su naturaleza o desde una sobredeterminación que en ningún caso les permitiera ser de otra forma, sin necesidad de aludir a lo natural, sí que podemos ver que están como urgidos todos ellos, y la mujer también, por sus
trabajos tradicionales de cuidado, de maternidad o del maternar, de ese cuidar desde la sombra o desde lo reproductivo. Con reproductivo no quiero decir solo tener hijos, sino que quiero decir reproducir las condiciones que hacen vivible la vida. Trabajo, por tanto, que es tan valioso, ¿no? Pero el que sea valioso no quita que estas personas o estos animales o estos niños que no tienen autonomía y dependen del todo económicamente de la voluntad de otros, del capricho de otros, así como el esclavo que se encuentra no solo en esa necesidad de supervivencia, ¿no?, que pueda atrapar al animal salvaje, sino que además pues, se encuentra agotado por un trabajo que no le es propio, agotado por un trabajo que no le reporta nada a sí mismo, o sea, bueno, agotado por un trabajo alienante. Pues es verdad que en esto tiene razón Aristóteles, es verdad que ese esclavo, esa mujer, ese animal, ese niño, no pueden acceder a las capacidades que nos da el alma racional, no porque no esté en su potencia, en eso disentiría, ¿no? Disentiríamos todos nosotros. Sin embargo, en lo existencial, en lo concreto, en la realidad que se nos da, pues sí que es verdad que alguien que quiera desarrollar una felicidad específicamente humana, pues tiene que poder transitar alegremente, tranquilamente, su afición. Lo que decíamos el otro día. Eso que no es un trabajo, porque no lo hacemos a cambio de la satisfacción de nuestras necesidades más básicas y por tanto a cambio de la reproducción de nuestra propia vida, día a día, y que tampoco es un pasatiempo sin más como justamente para olvidar, ¿no?, esas cadenas, sino que la afición está ahí entre la autodisciplina, el placer y el ejercicio de la creatividad y el ejercicio de ese intelecto agente, nous poietikos, que es el que define claramente al alma racional, y la diferencia de un alma meramente sensitiva, si bien ese alma sensitiva ya es bastante, ¿no?, pues respecto de la planta o de lo inerte, o respecto de las funciones vegetativas, pues ya lo sensitivo añade placer y dolor. El placer y dolor mueven, porque el placer y dolor dejan una impronta, dejan un recuerdo en el cuerpo, aun cuando fuera inconsciente, y entonces permiten que incluso aquellos objetos, sustancias, personas, circunstancias que estuvieran ausentes en un momento dado, pudieran traerse a la presencia. ¿Cómo? A través de la imago, a través de la fantasía, a través de la acción y creatividad y actividad del deseo. Entonces, ese deseo que nos impulsa hacia eso que nos conmovió con una impronta de placer, o que nos hace huir de aquello que nos dejó un mal sabor de boca, una sensación de peligro, de miedo, de tristeza, en definitiva de dolor, ese deseo es un motor interno que diferencia a todos los que somos animales de un ser inerte o de un ser quizá vegetativo, sin las posibilidades de adentrarse o de huir, de buscar, ¿no? Es decir, que ya aquí ya está el conocimiento del intelecto paciente, ¿no? En la medida en que se nos imprimen, como diría Hume, se nos imprimen una especie de esquemas, de imágenes, de impresiones palidecidas en forma de huella o de recuerdo de la realidad, de las diferentes realidades sonoras, visuales, táctiles, etc. Esas imágenes o ese registro de todas estas sensaciones que tienen un poco de placer o un poco de dolor, o mucho, pero siempre un mínimo de placer o de dolor, y que por tanto se imprimen como deseables o indeseables, o incluso cuando nos son indiferentes, pues entonces no los soportamos durante demasiado tiempo, las soportamos durante un tiempo sí y otro no, y por tanto tienen algo de placer o de dolor. Esas imágenes es como que se desnudan, se esquematizan solas en el sentido de que no tenemos que hacer un esfuerzo con nuestro nous agente, ¿no?, con nuestro nous activo. Son como las síntesis pasivas del inconsciente, que decía también Deleuze, repitiendo a otros, repitiendo a Bergson, pero queriendo repetir también el empirismo y los pliegues del barroco. No quiere decir que se formen naturalmente y en todos igual. Esas impresiones de las cosas, es como ese archivo que tenemos de las cosas tal como nos estimularon, obviamente se registran con filtros, efectivamente, tal y como nos estimularon, y con cierto placer o dolor, y por tanto con un ansia de volverlos a conseguir
o una necesidad de huir de ellas, ¿no?, en lo sucesivo. Pero bueno, que obviamente se graban en un contexto determinado y bajo un deseo o intereses determinados que nos son propios, ya como individuo, ya como especie, ya por nuestra naturaleza, ya por nuestros intereses o aficiones o gustos particulares, ¿no? Sin embargo, se graban sin un esfuerzo, al menos sin un esfuerzo consciente de nuestra parte. Y eso lo compartimos con los animales y lo compartimos todos, estemos explotados o no, estemos sometidos a una actividad alienante. Sin embargo, el intelecto agente, ese que define el alma racional, capaz de hacer ciencia, capaz de hacer arte en el sentido moderno, capaz de hacer filosofía, ese no lo podemos habilitar y no lo podemos ejercer en cualquier circunstancia. Para poder deleitarnos y complacernos en la propia autodisciplina y ejercicio virtuoso de nuestras aficiones, necesitamos estar libres. Y yo diría con Aristóteles que es cierto, libres de trabajo. Libres de trabajo, al menos si entendemos trabajo como esa actividad que tenemos que hacer obligatoriamente entre tal y tal hora, desde tal y tal día de la semana, si queremos sobrevivir. Porque bajo esa urgencia y bajo esa especie de soborno no estaríamos siendo libres. Y no podríamos decir, por más que quisiéramos mostrarnos como amantes de nuestro trabajo, pues hombre, si no somos muy hipócritas, no podemos decir que nos gusta levantarnos a la hora que nos marca otro y que nos gusta pensar o poetizar o rimar o cantar, por decir algunas de las profesiones que quizá puedan estar más asumidas al placer, ¿no?, o a la autorrealización o al goce de tal a tal hora, o para tal público y no para otro, o ante cualquier circunstancia, o en cualquier momento en el que a lo mejor no nos hemos podido hidratar, comer, cuidar o mimar, ¿no? Entonces podemos decir que esa eternidad con la que vive, o esa eternidad o ese presente continuo en el que viven animales, en el que puede llegar a vivir una persona alienada por su trabajo, aunque al final pudiéramos caer todos bajo ese saco, sobre todo en determinadas circunstancias históricas, ese presente continuo también del niño que todavía no piensa en la muerte, o que como mucho piensa en la muerte de otros, pero que todavía no puede vislumbrar la suya o hacerla real, ¿no?, sino que eso se ve como algo ajeno, no lejano. O esa mujer madre, vamos a decir, absorbida por el cuidado de los otros y absorbida por sus demandas y absorbida por ese tener que rehacer el día, ¿no?, con sus trabajos, rehacer el día. Que cada mañana otros se levanten y obtengan su suelo, su tierra, su lugar de trabajo, de ocio, etcétera, igual que el día anterior, ¿no? Otra vez reluciente, resplandeciente, otra vez a estrenar, ¿no? Y que casi entonces, sin que nos demos cuenta, esté mediando ese trabajo femenino o feminizado, no quiere decir que no lo puedan hacer los hombres, de hecho ya lo hacen un montón, ese trabajo casi invisible. Si estamos atados a eso, ¿cómo podríamos seguir alegremente nuestras aficiones y complacernos en ellas? ¿Cómo podríamos cuidar nuestro cuerpo, divertirnos, despejarnos, descansar y tantas cosas que hacen falta para poder un poco de tiempo al día dedicarlo sin cargas, sin estrés, sin llamadas de teléfono, sin no sé qué, a esa afición que es nuestra y que eventualmente compartimos con los demás, ¿no? Pues no se puede. Entonces, en esto, la verdad que podríamos reivindicar incluso esta parte que parece más reaccionaria o que parece más conservadora de Aristóteles o más complaciente con la desigualdad o con el esclavismo o lo que fuera, podríamos reivindicarla de esta forma, ¿no?, a condición de que de no plantear que este ejercicio de la razón no estuviera en las posibilidades, en la naturaleza de alguien, sino que no está en las posibilidades de alguien agotado por la demanda de los otros, ¿no?, y exprimido y sometido solo a eso. Aristóteles dice que dedicarnos a nuestras aficiones es lo que suaviza la vida. Además, notamos que la afición no es el trabajo, porque al contrario que la afición es libre y perfectamente inútil, como lo es la felicidad. Son nuestras fricadas, por decir de alguna manera. No nos somete a los caprichos de otros,
pero como habíamos dicho en el vídeo anterior, lo podemos compartir con los otros y nos gusta, de hecho, compartir con los otros, intercambiar o que haya algunos momentos en los que podamos poner en común, ¿verdad? Efectivamente, suaviza la sociedad, lubrifica la socialización, la aparta de intrigas y dramas ridículos y innecesarios, como habíamos dicho, y al final el ejercicio de las aficiones tiende al desarrollo de la virtud por el camino propio, my way, y les da ocasión de pasar de la potencia al acto. Se enfoca hacia una excelencia que se mantiene siempre en los límites que una exigencia lúdica nos proporciona, pero sin martirizarnos. Pues, por ejemplo, en los griegos ya podíamos ver, mirar en un temario en el que colaboré de filosofía de la música, pues me encontraba con esto, ¿no? Al indagar algunas fuentes para ver un poco cómo se trataba la música en la antigüedad, pues en cuanto al ejercicio, se consideraba que la música era un ejercicio que podía perfectamente formar parte de estas aficiones, ¿no? De estas aficiones creativas en las que podemos dar lugar a la razón, en la que la razón no es ya solo el entendimiento que recibe los esquemas de las cosas a través de la actividad inconsciente, sino esa razón que crea, que crea y que goza, ¿no? Y que disfruta en la creación de nuevos imagos, no ya en la captación de los mismos. Sin embargo, sí que le ponían a esto un límite, como que enseguida los griegos, en el momento en que, por ejemplo, la música o el entrenamiento con un instrumento era ya una repetición, lo mismo podríamos decir con la danza, ¿no? Cuántas personas en la danza clásica, por ejemplo, tienen que repetir, o en cualquier baile de espectáculo, repetir. Y es verdad que hay un goce, hasta cierto punto, en esa repetición que nos permite apropiarnos de los movimientos, y eso se asume como parte de la afición y del goce en Grecia y en Aristóteles. Pero cuando ya, por ejemplo, el manejo del instrumento musical implica una repetición que nos martiriza, que ya busca un perfeccionismo que se pone por encima o por delante del goce y del encuentro, y que incluso nos paraliza y que esclerotiza nuestra movilidad y nuestros dedos y que nos da incluso artrosis y artritis, es como si habláramos también de leer y cuando el leer ya nos cansa la vista, ¿no? Y nos da presbicia y nos da miopía y ya no, es como que agota otras posibilidades de nuestro cuerpo, incluso la misma posibilidad de seguir leyendo, de seguir tocando. En ese momento ya lo ven como un trabajo esclavo y de eso habría que huir. Dice Aristóteles que aquellos que se ejercitan bien, estoy usando palabras literales, alcanzan las cosas buenas y honestas de la vida. Y la vida de estos tales es ella por sí misma muy suave, porque la suavidad es uno de los bienes del alma y a cada uno le es suave aquello a lo que es aficionado. La felicidad es hermosa y suave. Y con esto dejo las cuestiones éticas de Aristóteles y remito a un tercer vídeo que saldrá dentro de poco. Chao.